Radio Anáhuac. XEA NAH 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con 1000 watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Aro Caso. En Avenida Universidad Anáhuac número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Huixquiluca. Estado de México. Una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina. Oscar Gómez. Los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Estamos una vez más aquí en Halcones Financieros, Atrapa el conocimiento bancario en Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. Yo soy Alberto Ratia y le pido a mis amigos, compañeros, a los demás halcones que me ayuden presentándose, por favor. Buenos días, amigos, soy Carlos Cañas, como siempre, cada martes, agradeciendo su preferencia para sintonizarnos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Halcones Financieros. Es Ricardo Rangel. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana largo. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Soy Daniel Arandía. Espero que hayan disfrutado y descansado este puente y arranquemos con toda esta semana. Sí, muy bien. El día de hoy tenemos algunos temas diversos. Vamos a hablar acerca del discurso que dio el doctor Agustín Carstens en la entrega de la medalla Anáhuac, el reconocimiento que la Facultad de Relaciones Internacionales o la Facultad de Estudios Globales le entregó el 27 de abril pasado, la semana pasada. También vamos a tener la sección Alimento para Halcones, como cada semana. Creo que va a estar bastante interesante, ya que acaba de terminar el periodo de reportes trimestral. Exactamente, mi estimado Alberto. En la Bolsa Mexicana de Valores. Y por último, y porque varios nos lo han pedido así, vamos a hablar acerca de un sector que existe en la Bolsa Mexicana de Valores, que es el sector de fibras o fideicomisos inmobiliarios de bienes raíces. Vamos a hablar con más detalle, ya que la próxima semana vamos a tener como invitado de lujo al director general de FIPO, Fideicomiso Hipotecario. Daniel Bratz va a estar aquí con nosotros compartiéndonos un poquito más de su empresa y en qué consisten las características de este sector tan interesante. Y bueno, si están de acuerdo, empecemos a desmenuzar un poquito, a comentar los puntos más importantes del discurso del doctor Carstens. Importante mencionar que Banxico ya subió el texto completo en su página. Yo creo que lo vamos a subir, ¿no? al Twitter, y va a estar a disposición de todo nuestro público en próximas ocasiones. Nosotros lo vamos a ir subiendo. Es correcto. Aprovechamos que está llegando Marisol para hacerla sufrir un poquito en lo que se sienta. Bienvenida, Marisol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Perdón, pero pues bueno, ya saben, este tráfico a veces. Buenos días a todos. Sí, llegando de fin de semana largo siempre es complicado, ¿no? Exacto. Y bueno, el discurso habló de 3 temas y me gustaría ponerlos sobre la mesa y sobre eso vamos elaborando. El doctor Carstens habló en su discurso aquí en la Anáhuac de los beneficios indudables que la globalización ha generado en estas últimas décadas, en los últimos años, a la humanidad en su conjunto, ¿no? Otro de los temas que tocó es qué ha ganado tanto México como Estados Unidos y Canadá a lo largo de estos ya 23 años de entrada en vigor o de existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Otro de los puntos que mencionó es qué debemos hacer para modernizar este gran acuerdo comercial, algo que se ha puesto muy de moda, sobre todo desde noviembre del año pasado, por razones que ya todos conocemos. ¿Cómo podemos perfeccionarlo y producir que traiga nuevos beneficios a sus integrantes? Y por último, un debate que se está suscitando tanto en economías desarrolladas y sobre todo en economías emergentes y ahora en épocas de elecciones como las elecciones de Francia o en Estados Unidos. ¿Qué preferimos? ¿Preferimos un mundo globalizado o preferimos un desarrollo autárquico? Que tengo que reconocerle al doctor Carstens que me hizo consultar el Real Diccionario de la Lengua Española, ¿no? Y esa palabra, desarrollo autárquico, significa desarrollo autosuficiente, ¿no? En otras palabras, preferimos economías cerradas, ¿no? Proteccionistas,
que creen que hacia adentro es mejor vivir, o economías que apuestan a un libre comercio, ¿no? Y es importante, ¿no, Albert, resaltar pues yo creo que el hincapié que hacía el doctor respecto a esto, o sea, que la eficiencia que tienen esta forma de administrarse, pues no ha sido la favorable, ¿no? Tanto para las economías que lo han puesto en pie, como las que han estado, pues vaya, comercializando con ellos, ¿no? Sí, de acuerdo. El doctor Carstens empieza dándonos un dato muy interesante. Nos dice que el Tratado de Libre Comercio ha contribuido a lo largo de estos años a la estabilidad macroeconómica, y esta estabilidad macroeconómica permite que los 3 socios comerciales, 4 indicadores converjan. Si voy muy rápido me detienen, como en la escuelita, ¿no? ¿Qué es lo que converge o que se hace igual entre los 3 socios? 1, las tasas de inflación. Es decir, sobre todo la inflación en México ha bajado en estos 23 años. Otro de los puntos que ha convergido o que se ha igualado es una menor volatilidad de los tipos de cambio. Tal vez en México es un poco más marcada la volatilidad, pero dice que se ha reducido. Un tercer punto son menores tasas de interés. Y sí es cierto, yo recuerdo por ahí desde el año 2000, tal vez un poquito más marcado en esa fecha, que las tasas de interés en México han estado en un solo dígito, ¿no? Y por último, una mayor sincronización del ciclo económico de las economías. Es decir, si alguno de los 3 países se beneficia en un ciclo económico expansivo, los demás países también disfrutan de esa misma suerte, ¿no? Es correcto. Yo creo que aquí, Albert, si me permites, hay que explicarle al público que únicamente, pues no solo es el tratar de interactuar comercialmente, ¿no? Sino respecto a estas tasas que estás comentando, es que tienen el apoyo. Las empresas que tienen comercialización con Estados Unidos, Canadá, pues se benefician de muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en subsidios y más que todo en financiamientos, ¿no? Que denotan una mejor tasa, ¿no?, de interés respecto a las negociaciones que se tengan con estos países, ¿no? Sí, es muy cierto. Ahora, también menciona el doctor Carstens en su discurso que la estabilidad macroeconómica es indispensable, pero que no es suficiente para lograr un crecimiento acelerado e insostenible. Es decir, hay que remover los obstáculos a la productividad y a la eficiencia que se generan ya a nivel micro, o sea, a nivel la economía de una empresa o la economía de una persona. Ahora, México dice que dentro de los 3 países fue uno de los primeros en adoptar una agenda muy ambiciosa de reformas estructurales. Ahorita estamos hablando de reformas, por ejemplo, como la reforma energética o la reforma financiera en nuestro país, pero dice que una apuesta que México hizo a fines de los 90s fue por el libre comercio y por la apertura al exterior. Yo por ahí leía una estadística que México, si no es el primer país, es uno de los países con más tratados de libre comercio que se tienen a nivel mundial, ¿no? Sí, es correcto, y que actualmente pues México es la segunda fuente más importante de importaciones para Estados Unidos, ¿no? Eso yo creo que es más que claro, ¿no? Y es un destino importante de las exportaciones de este país, ¿no? Sí. Ahora, también menciona que no solamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte busca o tiene como objetivo un esquema de reducción de tarifas arancelarias, sino que también lo que busca es una creciente integración y que converjan las 3 economías, ¿no? Es decir, que se promuevan los flujos comerciales y de inversión y que se explote para beneficio de toda esta región las ventajas competitivas y comparativas de cada país. ¿Eso qué significa? Si un país tiene recursos naturales, que los aporte en esta integración. Si un país tiene una población económicamente activa con una pirámide poblacional como la de México, que tiene muchos jóvenes, también es un valor agregado que aporta para esta ecuación, ¿no? Y además de ser socios comerciales, se convierten en socios de la producción, ¿no? Exacto. Y eso sobre todo lo vemos en la frontera norte de nuestro país. Y el tema de las maquiladoras te permite integrar lo mejor de los 3 países para poder obtener productos y servicios
de una mejor calidad y a precios más bajos, ¿no? Esto lo que dice es que ha permitido elevar la eficiencia en estos 3 países y con ello hemos crecido más que si hubiéramos estado en una economía autárquica, es decir, en una economía cerrada, en todo este periodo de tiempo, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención lo que el doctor Carstens hablaba acerca de los éxitos que podíamos tener o considerar después de 23 años del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que Correcto. Hablaba de que los países que convergen en esta región, que somos Estados Unidos, México y Canadá, han conseguido unas políticas monetarias prudentes que han mantenido un crecimiento sostenido, aunque no como quisieran, pero bastante acelerado, sustentable. Por otro lado, han mantenido sus políticas fiscales en forma responsable, ¿no? Lo que hablaba de los 4 indicadores, Beto, del el indicador de las tasas de inflación bajas, que aunque no fueron bajando, se mantuvieron, ¿no? No fueron a la alza. Correcto. Mantener la volatilidad del tipo de cambio y los otros 2 indicadores de las menores tasas de interés y la sincronización del ciclo económico, eso sirvió para modernizar la economía, disminuir las regulaciones excesivas que limitaban, ¿no?, el intercambio entre los países y la importación y exportación. Y por otro lado, incrementaron precisamente la productividad de los países, fomentando competencia o mejor competencia en los mercados. Eso es lo que me pareció muy interesante. Que lo importante es que esto permitió a muchos corporativos tener una visión de largo plazo, es decir, el saber o el compromiso que siempre se tuvo de mantener niveles de inflación bajos, tasas de interés también, como dice Alberto, un dígito, te permite una mejor planeación como corporativo y eso de alguna manera les dio una mayor visión y ahí está el crecimiento, ¿no? En el caso de las empresas en México que pudieron apostarle a un plazo muchísimo más amplio para las inversiones y con ello poder desarrollar pues mejor su negocio, ¿no? Yo creo que fue una, como dice Marisol, una planeación estratégica por parte de los corporativos, pero que también se vio impactada por el hecho de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Creo que si bien pudo haber habido un mayor crecimiento, pues es claro en el discurso de don Agustín que esto se vio impactado, pues vaya, por esta variable de China y también por la crisis económica de 2008, ¿no? Si bien yo creo que los corporativos, la gente que lo está liderando, tiene los objetivos, pues vaya, hay que tomar en cuenta que estas 2 variables pues son exógenas y que pues les están impactando, ¿no? Es correcto. Pudieron impactar en forma negativa, pudieron llegar a impactar, pero gracias a la fortaleza que había dado el TLC a la región, no se vio de esa forma, ¿no? Tan negativo la crisis, o al menos no afectó a países que pudiera haber afectado si no hubieran estado dentro de esa fortaleza de la región, como fue México. Sí, ¿no? El TLC yo creo que, pues vaya... En pocas palabras, si no hubiéramos estado blindados ¿no? por el Tratado de Libre Comercio, quién sabe cómo nos hubiera ido con la crisis del 2008-2009 y con el ingreso de China a la OMC. Es correcto. Sí. Ahora, algo bien interesante del discurso de Carstens es que él busca ser objetivo y da datos duros, como para que no piensen, oye, yo soy simpatizante de un estilo o del otro, de una corriente de pensamiento de la otra. Busca demostrar su tesis o darle solidez a su mensaje con datos duros. Y si me permiten, mencionaré 3. Por ejemplo, dice que México ya se ha convertido, después de todos estos años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, en la segunda fuente más importante para las importaciones de Estados Unidos. En otras palabras, México es el segundo país del que Estados Unidos importa bienes y servicios. Y también, a su vez, es el segundo destino más importante de las exportaciones de Estados Unidos. Tan relacionados o tan interrelacionados estamos al día de hoy, ¿no? Ahora, si somos el más importante o el segundo más importante, significa que en 30 de los estados de los Estados Unidos de Norteamérica
somos uno de los 2 destinos más grandes en México. Y, por ejemplo, algunos estados como Arizona, Utah, Kansas y Missouri, hablando de temas de agricultura, México representa el 90% de sus compras, o dicho de otra manera, estos estados exportan el 90% de su producción de cereal a nuestro país, ¿no? Uh-huh. Ahora, según datos duros, esta organización más eficiente del proceso de producción no ha traído más desempleo, al contrario, ha permitido un aumento en el nivel del empleo en esta región, ¿vale? Ahora, por ahí hemos escuchado algunas estadísticas o un argumento muy importante que dice que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México. Imagínense, qué impresionante. Estados Unidos compra más de México ya que lo que le vende a México, ¿no? Y eso, en Estados Unidos no nos meteremos mucho de política para no comprometernos, ¿no? No quiero que me impidan ir a Disneylandia próximamente, ¿no? Pero bueno, exacto. Si tomamos una estadística de comercio entre México y Estados Unidos, pero quitando importaciones y exportaciones en un valor bruto y solamente utilizando el valor agregado que aporta cada país, obviamente Estados Unidos aporta mayor valor agregado en la fabricación de un bien, en el que intervienen mano de obra, recursos de ambos países, y en ese Estados Unidos tiene un superávit importante. Exacto. ¿Vale? Eso es importante resaltarlo, ¿no? Sobre todo para que entiendan nuestro público que a veces hablamos de la palabra déficit y pensamos que no está generando el valor correspondiente. Lo que dice Alberto es de que, al contrario, o sea, está impactando esas déficits de importaciones en un crecimiento hacia la economía de Estados Unidos. ¿Es correcto, Albert, no? Sí, de acuerdo. Ahora, el doctor Carstens usa un término dentro de su discurso que dice que debemos de ver la película completa. Exacto. Y aquí me gustaría hacer una pausa y mandar un saludo a nuestros amigos hermanos de la Butaca Palomera para que vean cómo temas de cine también son de banca y de mercados financieros, ¿no? Hay que ver la película completa. Es correcto. Ahora, él cita una frase en un artículo que se llama Panorama Económico Global, publicado por el Fondo Monetario Internacional, en donde el doctor Carstens tuvo la oportunidad de colaborar varios años. Y lo lee textualmente, lo vamos a leer, pero suena como que bastante doloroso. Y después lo desmenuzaremos porque la verdad es que no está tan complicado de entender. Dice, el avance tecnológico, medido como el cambio en el largo plazo del precio relativo de los bienes de capital, junto con la exposición inicial a rutinas de producción susceptibles de automatizarse, han sido los principales factores que han contribuido a que decline la participación de remuneración agregada del factor trabajo. Esto en el ingreso total de las economías avanzadas. ¿Qué? ¿No? Es demasiado temprano como para entenderlo, ¿no? Pero como yo me considero y sé que martes a las 7:20 de la mañana me iba a ser difícil explicarlo, ¿no? Lo único que está intentando decir este artículo o esta frase es que gracias o debido a los avances en las tecnologías y además que hay procesos de producción que se pueden automatizar, exacto. En otras palabras, los avances tecnológicos y la producción automatizada, ¿no? A través de robots, software, etcétera, sustituye al trabajo rutinario de las personas. Y encarece los salarios, obviamente. Es correcto. En otras palabras, eso trae un cambio en la demanda de trabajadores o de profesionistas, y eso sí ha hecho que haya un diferente participación o búsqueda de un perfil de trabajo en las economías avanzadas. En otras palabras, lo que busca argumentar el doctor Carstens es, no es culpa del Tratado de Libre Comercio que haya habido un avance tecnológico o que procesos productivos se hayan automatizado. Ha sido el resultado de las nuevas tecnologías, y eso ha provocado que trabajadores tanto en economías emergentes como en economías avanzadas, hablando de los 3 países, hayan variado su demanda de trabajo. En otras palabras, si ha habido algunas personas que se han quedado sin empleo, no es por causa del Tratado de Libre Comercio, sino por temas de avance tecnológico.
Bueno, amigos, esto es su programa Halcones Financieros. Vamos a un corte comercial. No se olviden de sintonizarnos en el 1670 de la AM. Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. El Instituto de Salud Pública Anáhuac te recomienda comer una barra de pasas, ciruela o cerezas 30 minutos antes de hacer ejercicio ayudará a tu cerebro a tener fuerza y absorber energía rápidamente. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz, y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Delfina Gómez Álvarez. Para cambiar al Estado de México se necesitan dos cosas: acabar con la corrupción y crear nuevas y más oportunidades de empleo para los mexiquenses. Nuestras familias ya no se merecen ni un día más de gobernantes corruptos. Empezaremos con trabajo honesto, sin traicionar a la gente, y solo así acabaremos con el reino de la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro Estado. Este 4 de junio, que tu voto haga historia. Vota por Delfina para gobernadora. Morena, la esperanza de México. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Josefina Vázquez Mota. Madrugar todos los días es una carga extra a la jornada laboral de los mexiquenses. Y es hora de que todos tengan la oportunidad de trabajar cerca de su casa y con buenos sueldos, con seguridad para la inversión y acabando con la corrupción, crearemos 1 millón de empleos. Y no solo eso, con menos impuestos y créditos baratos para emprendedores, vamos a hacer del Estado de México la zona económica más importante de Latinoamérica. Juntos haremos más que un cambio. Josefina, gobernadora, Partido Acción Nacional. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. En el Estado de México decimos: ya basta la inseguridad, robos, secuestros, feminicidios, basta de vivir con miedo. Otros vendrán a prometerte que van a acabar con la inseguridad, pero ninguno te dice cómo lo van a hacer. Nosotros ya enfrentamos la delincuencia y dimos buenos resultados. Porque ya lo hicimos y sabemos cómo hacerlo, vamos a darte tranquilidad en el Estado de México. Juan Cepeda sí puede, candidato a gobernador para el Estado de México. Los Halcones Financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Seguimos analizando el discurso del doctor Carstens con el buen Alberto, que nos seguirá desmenuzando este contenido para poderlo hacer un buen desayuno financiero en este martes, regresando de puente. Sí, con un servidor y con los demás, no me dejen solo, no le saquen. No es broma, es broma. Pero bueno, ahora, uno de los retos que tienen, entrando o regresando en materia, las autoridades es precisamente que más que evitar la innovación tecnológica o revertir la apertura económica, busquen hacer más equitativo e incluyente los beneficios que esto trae, ¿no? Y bueno, algunas de las políticas o de las medidas que menciona en su discurso es buscar combatir el exceso de regulaciones, ¿no? Todavía menciona que hay algunos sectores en la economía que se tienen que abrir más a la competencia en algunos mercados domésticos. Ahora, algo que me dejó reflexionando y que creo que no manejamos la educación o nuestro sistema educativo con esta filosofía, es que hay que buscar meterle en la cabeza a la población, tanto a los niños como a los adultos, el concepto de depreciación del conocimiento. ¿Esto qué significa? Que los conocimientos que adquieres
no solamente se pueden volver obsoletos, se vuelven obsoletos en este mercado laboral. Hay que reinventarse continuamente. Nosotros que somos egresados, hemos tenido la oportunidad de estudiar una maestría, nos damos cuenta que lo que nos enseñaron, al menos en mi caso hace 16, 17 años ya que llega estudié, a ser caduco, ¿no? Ya no es vigente. Gran parte de ese conocimiento, si me queda a nivel de conocimiento, ya no aplica el día de hoy. Y considerando otros temas, por ejemplo, los ECADES hace 16 años no existían en el país, o los fondos de capital privado, ese sector de private equity en nuestro país apenas comenzaba, el sector de fibras inmobiliarias tampoco estaba ahí. ¿Cuántos años tendrá las fibras? ¿Unos 5 años? 5, a lo mucho 6 años. Es correcto, entonces tienes que mantenerte al tanto, googlear, capacitarte, entender que eso no solo el YouTube sirve para ver música y videos y gente que se cae de manera muy chistosa, ¿no? También hay universidades que imparten o que ofrecen un esquema de educación de autoestudio. Ahí haré un comercial, después les mandaremos el link con más detalle, pero como parte de las actividades de la Asociación de Egresados de la Maestría, hemos sacado ya 4 conferencias, las subimos en YouTube de manera gratuita para que nuestros radioescuchas, sobre todo los millennials, puedan enterarse de temas de actualidad de banca y de mercados financieros, ¿no? Bueno, y sobre todo con lo que mencionas, las políticas que propone don Agustín, pues es promover esa capacitación, pero dentro de la empresa, ¿no? Esto es importante, si bien menciona que la automatización de procesos es importante y no hay que dejar de lado que a la fuerza de trabajo no hay que dejarla atrás, o sea, hay que ser incluyente. Desplazarla, sí. Exacto, Carlos. Incluirla y fomentar, conservar el conocimiento, incrementarlo, actualizarlo, para que no se quede obsoleto. Exactamente, y que es una responsabilidad propia de las empresas, ¿no? O sea, si bien esa automatización te va a generar una reducción de costo, bueno, tienes que ser incluyente con el personal que estás desplazando, ¿no? Claro. Capacitarlo y enfocarlo en otras actividades dentro de la empresa, ¿no? Claro, porque si bien es cierto, el TLC y hoy día, ¿no? Toda la modernización, la automatización, la globalización ha traído innumerables beneficios a la economía y a la industria, pues también ha traído algunos problemas, vamos a llamarle laborales, porque han desplazado mano de obra, ¿no? Exactamente. La automatización ha desplazado mano de obra. Precisamente en este punto me gustaría regresarme un poquito y recordar por qué le dan la medalla Anáhuac en Relaciones Internacionales para el año 2016 a Agustín Carstens, ¿no? Se lo dan porque la Universidad Anáhuac se la otorga a quienes considera personalidades destacadas que contribuyen o fomentan liderazgo académico internacional, liderazgo profesional, liderazgo en valores humanos y compromiso social. Entonces, correcto. Le otorgan esta medalla a Agustín Carstens precisamente por eso, porque él ve el mundo como él mismo lo llama, ¿no? Globalizado y como un fenómeno global, ¿no? Y sobre todo con ese sentido humano, como lo has dicho, Carlos, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijo nuestro rector, refiriéndose obviamente que en este mundo en el cual concebimos al dinero como un fetiche a veces, pues don Agustín da a entender a través de todas sus políticas, sus decisiones, pues es ese sentido humano, ¿no? De justicia, que se debe de equidad, ¿no? Ajá. A través pues de decisiones objetivas y que pues afectan a todas las personas, ¿no? Sí, no se nos olvide cómo inició su discurso, ¿no? Y dijo que él quería hablar acerca del fenómeno de la globalización, como que un análisis así muy general de los efectos del TLC durante 23 años. Y dice, ¿cuál ha sido el fenómeno de la globalización después de 23 años, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que la globalización ha generado a la humanidad? Hablando de humanidad, no de países, de sistemas políticos, ¿no? De industria, nada, sino beneficios que ha traído a la humanidad. Exacto. Ahí deja ver mucho esa parte humanitaria como que resaltaba Richard, ¿no? Y qué se ha ganado con el TLC durante 23 años y cómo lo podríamos
modificar, ¿no? ¿Cómo lo podemos modificar? Pues derivado de que lleva 23 años en vigor y pues bueno, durante 23 años se han reformado leyes, se ha evitado el incremento de tasas, se ha mantenido la sustentabilidad, se ha controlado la inflación, correcto. Se ha controlado la inflación, pero se han generado reformas estructurales, y no nada más en México, sino en Canadá y Estados Unidos, porque los tres hemos salido beneficiados de este tratado, ¿no? Sí, ¿Por qué? sí. Por la importación, la exportación, la modernización de todos nuestros procesos, el acceso a productos, ¿no? Hace 23 años, pues yo creo que algunos de los que estamos aquí, lo podemos decir, no conocíamos muchos productos exactamente de primera mano, ¿no? Nos teníamos que esperar algunos años a que llegaran a México. Y los modelos de los coches, ¿verdad? Los autos, ¿cuántos había en México? Sabíamos que existían carros en otros países, pero pues sabíamos que existían, pero no. Y eso en películas, ¿no? En las películas, no sabíamos si íbamos a poder tener acceso a ellos. Y hoy día, pues los podemos tener. Entonces, ¿Qué resulta necesario hoy día? Modernizar o modificar de un tratado de libre comercio que se celebró hace 23 años. Pues eso, o sea, la actualización de todas las reformas, todas las leyes, la industria que ha cambiado en 23 años, ¿no? Hace 23 años pues no existía la reforma energética. El TLC por eso no habla de ni pensábamos, ¿no?, en privatización ni nada. Hoy día el tema es, ¿no?, la reforma energética en el TLC, pero precisamente es el tema de boga porque pues hace 23 años no existía, ¿no? La Constitución política no es de Estados Unidos mexicanos no estaba modificada que permitiera la inversión en la materia energética. Entonces hoy día por eso es uno de los temas que podemos hacer análisis para modernizar en el TLC y que le interesa mucho, obvio, a nuestros competidores, a nuestros socios comerciales, ¿no? Como claro, Estados Unidos y Canadá. Como dices, no satanizar el hecho de que el TLC pues, sea malo, ¿no? O sea, al contrario, como bien comentas, hay que actualizarlo en ciertas cuestiones, ¿no? Eso yo creo que es más que necesario y pues vamos a ver cómo avanza este tema y pues que sea sensible el señor Trump con respecto a esto y no nada más diga de tajo, no, ya lo cerramos, ¿no? Sí, ahora el doctor Carstens termina con algunas conclusiones muy interesantes, pero me gustaría resaltar la principal. Él no está pensando en, de acuerdo a resultados, a cifras duras, salirse o cancelar un tratado de libre comercio como este, sino al contrario, darle más de lleno, todavía hacer una integración mayor, ¿no? Quedan pendientes algunas reformas estructurales importantes, en materia energética se está dando y eso nos da mucha alegría, porque eso se va a traducir en grandes oportunidades, ¿no? Tanto de empleo, de crecimiento, en los tres países que integramos el tratado, ¿no? Y por último, él dice que la solución no es retroceder a esquemas de desarrollo autosuficientes o autárquicos, sino buscar encender nuevas luces, abrir nuevas vetas de progreso y cuidar sobre todo que los beneficios de la globalización y del avance tecnológico sean cada día más incluyentes y que se extiendan en todo el planeta, ¿no? Que eso es claro, y yo creo que en el programa anterior lo comentábamos, ¿no? El fondo China, de ese financiamiento, o sea, el foco rojo que tenemos con respecto a China en el impacto en la economía de producción, bueno, pues se generó ese fondo pues para tratar de suavizar esas discrepancias, ¿no? de precios, etcétera, y poder integrar a China, ¿no? Yo creo que esa será de las cuestiones que hoy por hoy tendría que actualizar el TLC, ¿no? Bueno, pues creo que ya terminamos el con eso cerraríamos el primer tema de hoy. Ya saben, si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes, todos los halcones. Exactamente. Y me gustaría introducir a Marisol, porque presumiendo un artículo que va a publicar. Por favor, Marisol, a ver, haznos saber. Pues sí, básicamente es hablarles del estudio que realicé para la revista Forbes y que comienza a circular a partir de este mes. Se me hizo muy interesante, digamos, y mucha de la idea viene de halcones financieros y de alimento para halcones, en donde estuvimos recapitulando un poquito lo que son las empresas y esa parte más didáctica de los temas de inversión. Dentro del tema que nosotros tomamos como
relevantes son los CEOs, son aquellos que están llevando al primer lugar a las compañías y la importancia de los CEOs en un corporativo, ¿no? Nosotros hablamos aquí de emisiones, de emisoras, de acciones, de suben, bajan, pero bueno, ¿quiénes son los que están detrás y quiénes lo hacen, ¿no? Decíamos cuando platicaba con el editor de la revista, que dicen que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer y que ahora la parte femenina dice, bueno, no, puede ser también al revés y bueno, el discurso es si caminan juntos. Aquí queremos que detrás de un corporativo, pues siempre hay un personaje muy importante que lo lleva. O sea, nosotros sabemos y hablamos mucho de Steve Jobs o de alguna manera hablamos de las grandes empresas, pero para que ellos sigan subsistiendo, para que hayan logrado el éxito que tienen alrededor, se hacen llegar de gente muy importante. Su equipo, ¿no? De su equipo. Y ellos son, al final del día, los que mantienen sobre todo la parte de las finanzas, los que están ayudando, ¿no? Slim, bueno, con todas estas ideas que tiene, sabemos que tiene un equipo directivo ahí que apoya y que mantiene a las compañías. Y que muchos de esos, o sea, si nosotros decidimos invertir, hicimos una encuesta y les preguntamos, oye, antes de pensar en realizar alguna inversión, ¿en qué te pones a ver? ¿En las ganancias que te va a dar o quién la está dirigiendo? Y sorprendentemente la gran mayoría de la gente con la que estuvimos platicando decía que la reputación y el nombre de quien está junto a la compañía son relevantes. Es decir, me decían a mí, bueno, pues si tú me hablas de Slim es el rey Midas y por supuesto que siempre voy a estar. Mi primera opción para invertir es pensar en empresas que él maneja, en una América Móvil, pero también estamos viendo quiénes pueden estar atrás. En la parte de Grupo México, la parte minera, Germán Larrea es relevante para que tú decidas seguir o salirte de estos corporativos. Para la parte de bebidas, cuando se está hablando del Diablo Fernández, digo, aquí es como muy importante saber sus directivos y cómo se están sosteniendo. Entonces, en base a eso, pues sacamos como la lista de los mejores CEOs, los 15 CEOs prometedores para este 2017. Obviamente está la parte técnica, o sea, el estudio estuvo dividido entre la parte sensitiva o la parte en donde hablamos de la importancia de quienes los dirige, pero también de la parte técnica que tiene que ver con los números y la parte macro. En la parte hubo un peso muy importante a la parte de las cabezas. El otro tema importante tuvo que ver con la parte técnica, en donde definitivamente pues sí tiene que ver con las estimaciones de las empresas, las estimaciones que se tengan para tanto en utilidades como en la parte de ingresos, la parte de dividendos, que no estén tan endeudadas, fue un tema también que salió a relucir, la volatilidad que sostiene el precio de la acción. Entonces, de alguna manera son 6-7 rubros que si ustedes lo ven, les van a ayudar mucho para tomar una decisión de inversión, digamos, de la mejor manera, porque más o menos explicamos ahí los principales ratios o los principales múltiplos que se revisan para poder ver la parte técnica del corporativo y definitivamente la parte macro, porque también nos dimos cuenta que por mucho que veamos que una empresa se ve prometedora, también en qué entorno, en dónde se maneja, cuáles son las expectativas del año, cuáles son las expectativas del entorno y bueno, pues aquí lo relevante es que al hacer todo este sort con expectativas, dándoles una ponderación a cada uno de estos puntos, nos salieron sectores que definitivamente sí han demostrado y que sí se ven prometedores para lo que resta de este año. Algunos ya están revisados con las cifras del primer trimestre, entonces pues poner un poquito de atención, recordando también que es solo una recomendación, que es un análisis y que ustedes son al final del día los que toman de alguna manera la decisión. Los sectores importantes, los que salieron en primer lugar es aeropuertos. Aquí fue relevante la parte de aeropuertos porque, pues bueno, es un sector que a pesar del entorno de debilidad económica que pueda estarse viendo en el mercado, el turismo, o sea, el hecho de la depreciación del tipo de cambio ha hecho interesante al mercado tanto a nivel interno como a nivel externo. Para nivel externo, pues bueno, le sale más barato venir, o sea, el turismo está creciendo, vienen y de alguna manera gastan y les resulta bastante atractivo estar en las playas en México. Y para el mercado interno, pues nos cuesta nosotros un poquito más trabajo pensar ahora lo que vamos a gastar, ¿no? O sea, si planeábamos salir 2 veces, como dice ahorita Alberto, que se iba a Disneylandia, quizás se va 2 veces al año y ahora dice, no, me voy 1, ¿no? Pero se va una semana a Cancún. Se va una semana a Cancún y fue muy interesante. Vimos los reportes al primer trimestre de las empresas de aeropuertos y definitivamente
definitivamente siguió creciendo. También algo muy importante, han estado creciendo las rutas, los asientos, hay una oferta, es un sector que está siendo competitivo, hay muchísima, ya de alguna manera ya sabemos que podemos salir a diferentes horas. Antes teníamos que sujetarnos a la oferta que existía, o sea, solo sale los lunes, solo sale los martes, sobre todo en viajes internacionales, y ahora por estas conexiones que se están haciendo entre las diferentes aerolíneas, se logran salidas más frecuentes y eso también atrae mucho al consumidor. Entonces, estas empresas donde tenemos a Azur, a Gap, a OMA, resultaron las más atractivas para el año. En el primer trimestre lo confirmaron y para el resto del año siguen manteniendo de alguna manera ese atributo. Oye, Mari, y sobre todo, digo, con esta correlación que estaríamos manejando, el crecimiento de Aeroméxico también, ¿no? O sea, nos dio una sorpresa cuanto... Con Delta, ¿no? Sí, exactamente. ¿Te refieres a la asociación? Sí, de hecho, a eso me refiero, que se han dado una mayor integración. Aquí Aeroméxico tiene... Delta consigue tener el 49%, y bueno, con esta fusión lo que se espera es que el mercado de alguna manera se abran las rutas, se abran las ofertas con esta conexión entre estas aerolíneas y te sigue beneficiando a la parte del turismo, ¿no? Y esa estrategia que traen, ¿no? De su círculo premier, o no sé, Exacto. Entiendo, ¿no? Con varios aerolíneas, ¿no? Tanto nacional como internacional. Efectivamente es algo muy, muy importante y es lo que te mantiene vigente y atractivo al sector para el resto del año. Entonces ahí tienen un sector para que sigan considerando el resto del año. El otro sector que también se ve muy importante para este año es el de bebidas. Aquí nos salieron Arca, FEMSA, COF. Estas empresas también tuvieron muy buenos resultados al primer trimestre y para el resto del año se mantienen de alguna manera con bastante atractivo. Aquí lo que pesa mucho son todas estas fusiones y adquisiciones que han venido realizando. Arca, recordemos, entró a Estados Unidos, al territorio de Texas, y simplemente esta integración le estará dando un crecimiento muy importante en lo que son sus volúmenes. Para FEMSA, no olvidemos que FEMSA tiene a la empresa de bebidas, lo que es COF, y todas estas tiendas OXXO, y a su vez OXXO, recordemos que está incursionando en la parte de gasolineras. Bueno, ya tiene un ratito en gasolineras, donde también se ve muchísimo potencial de crecimiento, y la parte de farmacias, ¿no? Bueno, amigos, pues regresamos nuevamente con la segunda sección de alimentos para halcones. Vamos a hablar un poquito más de fibras. Regresamos en unos instantes. 1670 AM, amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. No somos solo un programa de radio, ni siquiera una religión, ni un cliché de cultura pop. Simplemente somos un estilo de vida donde el caos, la anarquía y la arritmia reinan en cada ocasión. Clinic Diafragma Rock and Metal Radio Show, todos los jueves de 20 a 22 horas a través de Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. www.clinicdiafragma.com. Habla Josefina Vázquez Mota. Madrugar todos los días es una carga extra a la jornada laboral de los mexiquenses. Ya es hora de que todos tengan la oportunidad de trabajar cerca de su casa y con buenos sueldos, con seguridad para la inversión y acabando con la corrupción, crearemos 1 millón de empleos. Y no solo eso, con menos impuestos y créditos baratos para emprendedores, vamos a hacer del Estado de México la zona económica más importante de Latinoamérica. Juntos haremos más que un cambio. Josefina, gobernadora, Partido Acción Nacional. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. La inseguridad en el transporte público es el principal problema en el Estado de México. Me lo dice toda la gente. Cuando sea gobernador, el último transporte al que se subirán los delincuentes será el que se los lleve a la cárcel. Vamos fuerte y con todo contra la delincuencia. Alfredo del Mazo, candidato a gobernador de Coalición Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, PRI. Fuerte y con todo. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de regreso. Estamos platicando un poquito acerca del alimento para halcones, todo lo que fue el cierre del primer trimestre en cuanto a los resultados que aportaron las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. Regresamos, Mari, estábamos comentando un poco acerca de bebidas, ¿es correcto? Exactamente, sí, ya solo para concluir este estudio que como les menciono, habla del atractivo de las empresas para el resto del año, que sale y que está circulando a partir de este mes en la revista Forbes. Básicamente otras empresas que se ven atractivas son las financieras, donde destaca mucho Grupo Financiero Banorte. Aquí la parte del crecimiento en el consumo y las tasas de interés al alza son factores que le contribuyen y que le estarían beneficiando pues hacia adelante lo que sería el resto del año. Y otro grupo interesante que sale son las empresas mineras, Grupo México y Peñoles. El año pasado, recordamos, fueron las que más dieron en el mercado. Aquí Ricardo fue de los más felices por estos grandes rendimientos de estas compañías. Pues siguen prevaleciendo para este año, ya no con el mismo ímpetu ni con el mismo dinamismo con el que vimos el año anterior. Sin embargo, siguen siendo favoritas dentro de este contexto y dentro de este reporte que como les comento, les estamos presentando. Y hasta aquí la parte del estudio. Vamos a mencionarles que la fecha de reportes concluye mañana. Todavía justo hoy se está esperando el reporte de Grupo México, todavía nos falta TV Azteca. Y tú traías, Ricardo, algunos análisis de algunas compañías. Sí, habíamos sobre reportes, ¿no? Sobre reportes, sobre todo de vivienda, y creo que ahorita vamos a platicar un poco de estas inversiones con nuestro amigo Daniel en cuanto a construcción. Pues básicamente Ara, que fue una empresa que reportó la semana pasada, las ventas crecieron un 3.4%, creció el EBITDA o el WAFIDA, como le mencionan aquí en México, en 2.2%. Esta contracción, un poco sobre todo en la utilidad operativa del 0.2%, es respecto al segmento que maneja Ara. Hay que recordar muy bien que Ara fue de las empresas vivienderas que estuvieron poco expuestas a esta crisis de hace 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hicieron la tarea, todo lo que fue su contabilidad, pues la efectuaron acorde a la contabilización de los activos vendidos, de las casas vendidas y escrituradas, ¿no? Y sobre todo que el segmento que ellos están manejando es segmento medio-alto, ¿no? Ahorita el impacto que va a tener las nuevas políticas del Infonavit, pues va a beneficiar mucho a lo que es el segmento bajo-medio, ¿no? Ellos, pues obviamente están enfocados a este segmento de desarrollo sustentable, con lo que son sus construcciones, que manejan reciclaje de agua, etcétera, pero es un segmento alto, ¿no? Y la otra empresa que vamos a platicar es Haber, ¿no? Que nos quedamos la última ocasión, no platicamos mucho de esto. Haber es una empresa muy pequeña de vivienda, no forma parte del índice Hábitat, ¿no? Pero es interesante voltearla a ver porque está teniendo mucha compra, sobre todo de cuestiones de Geo, ¿no? Que ha dejado Geo, que por el mismo falta de flujo que ha tenido estas empresas, no ha tenido ese desarrollo que busca. Y es importante aquí resaltarlo, no tiene seguimiento por parte de ninguno de los analistas de casas de bolsa, ¿no? Sin embargo, lo importante aquí, a pesar de que los fundamentales aún no reflejan ganancias aparentes, bueno, el flujo de efectivo que trae es alrededor de 1.500 millones, lo que va a beneficiar en poder adquirir más bienes de las viviendas que hoy por hoy no tengan flujo. Vamos a regresar al tema de este sector, que con el tema de las fibras y sobre todo de la construcción. Daniel, platícanos un poquito de los ETFs que están manejando ustedes, ¿en qué tipo de construcción se están invirtiendo? Mira, primero saludo a todos. En el tema de los ETFs que replican el sector de la construcción, sobre todo está enfocado en Estados Unidos, que es donde está más desarrollado esta industria, y se desarrollan básicamente en un par de escenarios. Uno, construcción de infraestructura, que es como la infraestructura gubernamental, pero se enfocan sobre todo en sector de construcción inmobiliaria de casas,
casas habitación. Sobre todo hay un repunte después de la crisis del 2008, obviamente, y poder ahorrar a través de ETF, te da una posibilidad de crecer de manera acíclica al ciclo económico, ¿no? Entonces, es una gran manera de meter el dinero ahí. En México apenas se está desarrollando este ETF, no hay un ETF como tal del sector de construcción en México. En Estados Unidos sí lo hay y muy desarrollado, pero se enfoca un 80% sector de casas y un 20% en temas de infraestructura gubernamental. Si lo ves en el tema como una especie de comparativo, la composición del Afore en México es al revés, 80%, 90% es infraestructura gubernamental y 20% es inmobiliaria, casa, ¿no? Okay. Beneficios de estar en el ETF de construcciones, que estás pulverizando tu inversión en más de 1,300 constructoras de Estados Unidos. Okay. Y obviamente pues es un crecimiento promedio. ¿Y yo puedo acceder a ese tipo de Sí, inversión por ejemplo, para el ahorro? Así es, a través del SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones aquí en México. Okay. ¿Y qué tasa, qué rendimiento te están ofreciendo? Ahorita, los últimos 5 años y un rendimiento del 14% el sector. Bueno, ese ETF. Okay. Muy bueno. Muy bueno. Y sobre todo que tengo la seguridad, ¿no? Que Así estoy condensando todas estas empresas en un solo... En un solo instrumento. Okay. Así es, no estás en 2 o en 3 o en 4, si quieres llamarle emisoras. Okay. O sea, son 1,000 emisoras. Estás tomando el desempeño del sector, por llamarle de Así alguna es. manera, ¿no? Así es. Si alguna puede entrar en alguna etapa de complicaciones financieras, como su peso dentro de tu inversión es pequeño, pues no te afecta, ¿no? O te afecta muy poco, comparación de invertir en una única opción. Sí. ¿Con qué montos entra uno a los...? A partir de $500,000 pesos, uno tiene acceso a este ETF. Estos ETFs, okay. Algo interesante como un paréntesis, antes de que Trump tomara la presidencia de Estados Unidos, sabemos que Trump, su principal ganancia o fuerza es el sector de construcción de casas, ¿no? Entonces, si te pones a pensar en los efectos que está buscando este cuate, obviamente, pues primero es para su molino, para su casa, ¿no? O sea, para sus cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que él ponga regulaciones migratorias más fuertes hace que el costo, o sea, yo como contratante de mano de obra hispana, pues yo ya no voy a estar dispuesto a pagarle más dinero. Digo, oye, si te agarran, me van a agarrar a mí. Entonces voy a pagar menos, ¿sí? Entonces los costos bajan y por lo tanto el costo de la construcción quizás baje, pero eso va a generar una mayor demanda. ¿No? Okay. Las casas van a ser más baratas y por lo tanto vas a tener más acceso. Y las empresas del señor Trump, pues uno de los principales, lo más fuerte es la construcción. Inmobiliaria, ¿no? Sí. También inmobiliaria y construcción, como que tiene todo amarrado el business aquí. Tiene todo cuate, amarrado, ¿no? O sea, entonces es algo muy interesante, ¿no? Y si, viendo atrás este indicador de este ETF, pues ahorita lleva muy buen rendimiento. De recuperación, yo creo que va en un entorno de recuperación, ¿no? Sí, claro. Creciendo. Ok, perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Yo creo que continuando aquí, y creo que con la especialización que se tiene del sector, Alberto, por favor, platícanos un poquito de las fibras, ¿no? ¿Ya reportaron todas? Sí, bueno, primero me gustaría recordar ¿O qué es una fibra? A ver. Recordar nuestro Facebook, Halcones Financieros. En Twitter también nos pueden seguir, Halcones Fin. Y porque ustedes lo pidieron, ¿no? Y que siempre les preguntamos a quiénes vamos a invitar, de qué temas vamos a hablar, pues vamos a tocar los últimos 5 minutos del tema de las fibras, solo como introducción. La próxima semana tendremos un invitadazo de lujo. Y bueno, las fibras son fideicomisos inmobiliarios en bienes raíces, ¿no? ¿Y cómo los podemos entender de manera muy sencilla, ¿no? Yo uso una analogía como de una persona mayor que tiene 3 departamentos en Polanco, aquí en la Ciudad de México, y que vive de sus rentas, ¿no? Si a lo mejor tú tienes un interés de que tu inversión no pierda su valor,
Tal vez no va a tener crecimientos del 100%, del 200% el monto de tu inversión en un año, pero vas a estar recibiendo una renta mensual que te permita vivir y recibir en tu casa a tus nietos y a tus hijos y festejarlos en su cumpleaños, etcétera. Este vehículo de fideicomisos inmobiliarios puede ser una muy buena opción. En el pasado, si yo quería tener los beneficios o las ganancias de un centro comercial, pues tenía que tener 500 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, construir un centro comercial grandote y convencer a empresas como cines o empresas departamentales, para no hacer aquí algún gol, ¿no? Y que me llamen la atención, o alguna otra boutique de ropa, un gimnasio, etcétera, rentarles esos locales, cobrar el estacionamiento a los clientes que van ahí, y de eso yo tendría mis ingresos o mis utilidades. Gracias a que estos vehículos te permiten invertir desde cantidades pequeñas, yo puedo comprar acciones o comprar CBFIs, que así se llaman las acciones o los títulos accionarios en las fibras, y con eso yo me aseguro de recibir el 95% de la utilidad que genere una fibra en cada trimestre. ¿Eso qué significa? Que por ley las fibras, para mantener ciertos beneficios fiscales, están obligados a repartir sus utilidades. En otras palabras, el inversionista lo que quiere es tener una inversión en un bien inmobiliario que por definición deberá de estar aumentando poco a poco el valor de ese inmueble en el transcurso del tiempo. Exacto. Y asegurar que de las utilidades, es decir, de lo que le cobraste por rentarle a una tienda departamental, menos el mantenimiento, la pintura del local, la vigilancia, etcétera, obtienes tu utilidad y esa utilidad se reparte prácticamente el 100% dentro de los socios o de los accionistas, de los tenedores, ¿no? Entrando con un poquito más de detalle, las fibras en nuestro país son 11. Hay fibras que invierten en distintos sectores inmobiliarios. Los principales son centros comerciales, otras invierten o construyen edificios de oficinas, otras más son naves industriales, hoteles, hay algunas fibras que construyen y operan hoteles, y dentro de los sectores novedosos en los que los estamos viendo participar son en escuelas, como una especie de sale and leaseback, o sea, una universidad le compran la escuela y firman un contrato de arrendamiento con esa escuela o con ese plantel de largo plazo. La escuela les va a estar pagando esa renta por utilizar ese bien inmueble. Y por último, inmuebles de usos mixtos. ¿Eso qué significa? Que en un mismo desarrollo puedes construir un centro comercial y arriba un edificio de oficinas o arriba un edificio de departamentos. Esos inmuebles que tienen una combinación de varios giros. Dentro de las fibras que invierten en distintos sectores, tenemos a Fibra 1, Fibra Danos, Fibra HD, Fibra Monterrey, Fibra Macquarie y Fibra Plus. Hay dos que están dedicadas 100% en inversiones de naves industriales o construcción y renta de naves industriales para industrias, tema de maquiladora y de logística, que son Terrafina y Fibra Prologis. Una que está 100% dedicada a centros comerciales, que es Fibra Shop, y dos que están enfocadas a hoteles, como son Fibra Inn y Fibra Hotel, ¿no? Ahora, ¿una fibra cómo nace? Una fibra nace cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Los sponsors o los administradores, los grupos inmobiliarios que están detrás de alguna de estas fibras, ponen ellos aportación de capital y buscan en el mercado, en la Bolsa Mexicana de Valores, que entren accionistas nuevos. Dentro de los accionistas que entran, son inversionistas institucionales, como pueden ser afores, aseguradoras, sociedades de inversión. También invierten personas físicas. Nosotros podríamos comprar las acciones el día 1 de una fibra que cotiza en bolsa. Y con ese dinero nuevo, ellos lo que van a hacer es comprar estos inmuebles que ya existen. Muchas veces algunos de estos inmuebles ya fueron construidos por el grupo empresarial que promueve esa fibra o que está detrás de la operación de cada una de estas fibras, y en otros casos lo que van a hacer es comprar la tierra, construirlos y ponerlos en funcionamiento, es decir, darlos en renta, ¿no? Uno de los puntos importantes, porque el tiempo se nos viene encima, es ¿qué preferirías? Y sobre eso podemos hablar la próxima semana. O ¿en dónde te sentirías más tranquilo o en dónde esperarías tener un retorno mayor de tu inversión?
siendo dueño de un centro comercial, ¿no? Que los centros comerciales tienen contratos a 5 años, a 10 años, eso te da una estabilidad importante de tus clientes. Tema de oficinas, también normalmente buscas negociar a 5 años, ¿no? Naves industriales, 2 años, 5 años, pues los hoteles a veces dependes de la ocupación diaria, ahí no tienes contratos normalmente cerrados de largo plazo, ¿no? Y bueno, pues este fue una vez más su programa Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M. Amplía tus sentidos, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Bye, bye. Muchas gracias, bye. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.